¿Qué pasó antes de que el mundo fuera creado? Esta es una pregunta que muchos han reflexionado, y según la Biblia, hay algunos pasajes que revelan detalles sorprendentemente intrigantes sobre este misterio. Pero la parte más interesante es que estas revelaciones no provienen de las conocidas historias de la creación en el libro del Génesis. ¿Sorprendido? Entonces, ¿qué nos dice exactamente la Biblia sobre lo que sucedió antes de la formación del mundo y dónde se encuentran estos pasajes? Vamos a explorar algunos de ellos para descubrir estos secretos. El primer pasaje que nos da una pista se encuentra en Proverbios 8. La sabiduría existía antes de la creación. Proverbios 8, específicamente en el versículo 22, dice lo siguiente: El Señor me creó como el principio de su camino, la primera de sus obras antiguas. Fui formada hace mucho tiempo, en el mismo comienzo, antes de que el mundo existiera. Cuando no había océanos, nací. Cuando no había fuentes rebosantes de agua. Antes de que se formaran las montañas, nací. Antes de que Él creara la tierra y sus campos, o el polvo mismo de la tierra. Yo estaba allí cuando estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo. Este pasaje es profundo y misterioso. Describe a una figura que estuvo presente incluso antes de la creación de la tierra y el universo. Pero, ¿quién es esta figura? Ciertamente, no se refiere a Jesús. Entonces, ¿quién o qué es esta presencia? Los primeros 2 versículos de Proverbios 8 nos proporcionan una pista importante sobre esta enigmática figura. Proverbios 8, 1-2 dice: ¿No clama la sabiduría? ¿No alza su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, donde se cruzan las sendas, se coloca. Aquí, la sabiduría está personificada como una figura femenina. Pero es importante recordar que se trata de un lenguaje poético. No estamos hablando de una mujer literal, sino de un símbolo de la sabiduría divina, una entidad que existía incluso antes de que el universo fuera creado. Esto nos enseña que, desde la perspectiva bíblica, la sabiduría es algo tan antiguo como Dios mismo y estuvo presente desde el principio. Pero, ¿fue la sabiduría el único testigo de la creación del universo? ¿Existe otro pasaje que pueda ayudarnos a descubrir quién más estaba presente? El siguiente pasaje que analizaremos podría revelar algo sorprendente en Job 38. Los ángeles existían antes de la creación del mundo. En Job 38, 4-7, Dios habla directamente con Job y lo desafía a reflexionar sobre su ignorancia acerca de la creación. El texto dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo cimenté la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. ¿Quién estableció sus dimensiones? Seguro lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué se asentaron sus bases o quién puso su piedra angular? Mientras cantaban juntas las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Este pasaje es verdaderamente fascinante porque revela algo muy importante. Los ángeles ya existían antes de que Dios creara el mundo y la humanidad. Estaban allí, observando con asombro y alegría mientras Dios daba forma a la creación. Para muchos, descubrir que los ángeles existían antes que los humanos es una revelación sorprendente. Sin embargo, si lo pensamos bien, la Biblia nunca nos da una fecha exacta de cuándo fueron creados los ángeles. Pero está claro que sucedió antes de la creación de la tierra, y esto nos ayuda a comprender un aspecto fundamental de la narrativa bíblica. Los seres espirituales como Satanás aparecen a lo largo de la historia humana para interferir en los asuntos terrenales. Pero, ¿por qué ocurre esto? Ahora que sabemos que los ángeles son como los hermanos mayores de la humanidad, esta relación podría explicar muchos de los conflictos entre ángeles y humanos. Si tienes hermanos o conoces familias con varios hijos, probablemente has visto cómo el hijo mayor a veces puede sentir celos del menor. Esta dinámica, aplicada al ámbito espiritual, puede ayudarnos a entender por qué seres como Satanás intentan desviarnos y causar daño a lo largo de la narrativa bíblica. Es como una disputa familiar, solo que entre especies diferentes. Podrías pensar que esta es el final de la historia, pero aún tenemos 2 pasajes impresionantes por analizar, que profundizarán nuestra comprensión sobre los ángeles y su papel en la creación. También descubriremos quién más estuvo presente y participó directamente en la creación del universo. Uno de estos pasajes está en el Evangelio de Juan 1, el papel de Jesús en la creación. El famoso versículo de apertura dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, el apóstol Juan está haciendo una declaración poderosa. El Verbo, que más adelante se identifica como Jesús, estuvo presente en el principio, participando directamente en la creación del universo. Esto es algo profundo en lo que reflexionar, porque significa que Jesús existía antes de su encarnación como ser humano y desempeñó un papel vital en la creación de todas las cosas. Mucha gente, al leer el Evangelio de Juan, podría pensar que estaba introduciendo una idea nueva al afirmar que Jesús estuvo presente en la creación. Pero eso no es cierto. El apóstol Pablo también menciona el papel de Jesús como creador en sus cartas. Colosenses 1.
Jesús y la creación de los ángeles. En Colosenses 1, 15-16, Pablo escribe: El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Este versículo es increíblemente revelador porque Pablo está afirmando que Jesús no solo creó el universo, sino también las jerarquías celestiales, como los ángeles, los tronos y los poderes espirituales. En otras palabras, todo lo que existe, ya sea visible o invisible, fue creado por medio de Jesús y para él. Ahora que hemos analizado estos pasajes, podemos resumir lo que hemos aprendido. La sabiduría divina estaba presente antes de la creación. Los ángeles ya existían y fueron testigos de la creación del universo. Jesús, el Verbo, fue el agente a través del cual todas las cosas fueron creadas. Esto nos da un vistazo fascinante de lo que ocurrió antes de que el mundo fuera creado y nos ayuda a comprender más sobre la narrativa espiritual que permea toda la Biblia. Además, hemos aprendido que algunos de los ángeles creados por Jesús fueron colocados en posiciones de autoridad, sentados en tronos para gobernar sobre territorios humanos. Esto nos da una idea de cómo el mundo espiritual puede interactuar con el mundo físico y cómo estas autoridades angélicas pueden influir en nuestros destinos y actividades, tanto para bien como para mal. Conclusión. ¿Qué hemos aprendido sobre lo que sucedió antes de la creación? Si resumimos todas estas enseñanzas en una conclusión coherente, llegamos a lo siguiente. La fuente de la sabiduría es Dios, pero Dios también es Jesús, y por lo tanto, la sabiduría también proviene de Jesús. Fue este Jesús, el Verbo, quien creó a los ángeles, y con ellos como espectadores, moldeó el universo. Después de la creación, Dios asignó a algunos de estos ángeles la responsabilidad de gobernar sobre los territorios humanos, lo que puede tener un impacto directo en nuestras vidas hoy en día. Todo esto nos revela que el mundo espiritual ha estado profundamente involucrado desde el principio y continúa desempeñando un papel crucial en nuestras vidas. Si encontraste este contenido interesante, nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario, dale like, y no olvides suscribirte para no perderte futuros videos. Únete a la conversación y exploremos juntos estos misterios.